Ok, chicos, entonces, como decíamos, sigamos con lo que estábamos viendo sobre el pasado simple. Como les comentaba, recuerden que el pasado simple nos dice se utiliza para hablar de una acción que concluyó en un tiempo anterior a lo actual. La duración no es relevante, el tiempo en el que se sitúa la acción puede ser pasado reciente o un pasado ajeno, ¿ya? Entonces tengan muy en cuenta, chicos, al momento que utilizamos el pasado simple o cuál es la diferencia del pasado progresivo, ¿ok? Continuamos. Vamos a ver la parte afirmativa. Recuerde que en el pasado simple también tenemos sus tres formas. El día de hoy vamos a ver la parte afirmativa y negativa. El video lo dejamos para el final, por favor. Vamos a ver la parte afirmativa. Cuando nosotros hablamos de la parte afirmativa, vamos a utilizar de la misma forma el sujeto, el verbo principal, pero en tiempo pasado. Como usted ya conoce algunos de estos verbos, ¿verdad? Algunos de los verbos en pasado simple, recuerde que tenemos tres formas. El infinitive, el simple past y el past participio. Lo que vamos a ver es, o utilizar es el pasado simple de los verbos. Entonces recuerde que utilizamos sujeto más el verbo en pasado simple y el complemento. Si yo digo yo era una doctora, ¿cómo utilizaríamos? Aquí tenemos el pasado del verbo to be. Quizá algunos se preguntarán, pero Liz, ¿en ese no era el auxiliar del pasado progresivo? Sí, muy bien. El auxiliar del pasado progresivo, más no el verbo. Aquí, en cambio, ya lo estamos utilizando como verbo. Recuerde que el infinitivo, ¿cuál es? El be y el pasado was y were. Pero como estoy utilizando she, por lo tanto utilizo el was. She was a doctor. Ella era una doctora. Pasado, ¿verdad? Fue. The keys were in the drawer. Las llaves estaban en el escritorio, en el cajón, nos dice, ¿ok? I wanted to dance. Yo quería bailar. Ya, aquí no, muchas de las veces en el español nosotros no utilizamos al sujeto, pero en el inglés sí. ¿Ya? Como puede observar, I wanted to dance. I wanted to dance. Y yo quería bailar. Pasado del verbo querer, ¿ok? En la parte afirmativa, they learned English. They learned English. Ellos aprendieron inglés, ¿verdad? Aprendieron inglés. Recuerde que entonces, cuando nosotros hablamos de pasado simple, utilizamos el sujeto, más el verbo en pasado simple, más el complemento. Ahora, si yo quisiera expresar, yo estudié ayer matemáticas, ¿cómo sería? I studied, el pasado del verbo estudiar. I studied math yesterday. Yo estudié matemáticas ayer, ¿ya? ¿Qué más podríamos decir? Yo jugué en el parque con mis amigos. I played with my friends at the park. ¿Verdad? Entonces, todo lo que es pasado. Ahora, si nosotros decimos, yo visité, ¿verdad? Yo visité a mis abuelos, que sería I visited with my grandparents yesterday. Yo visité a mis abuelos ayer. Entonces recuerde que son actividades que ya pasaron o incluso pueden ser hace 10 minutos, algo que ya pasó hace un minuto. Yo lo que hice, ¿verdad? Lo que realicé o lo que alguien realizó. ¿Ya? Eso es con respecto a la parte afirmativa. Tenga muy en cuenta que utilizamos el sujeto, el verbo en pasado simple, y ya vamos a ver algunas de las reglas también cómo utilizar el pasado, o prácticamente ustedes tienen que aprenderse los verbos en sus tres formas, ¿ok? Ahora sí vamos a ver la parte negativa del pasado simple. Nos dice,
En la parte negativa del pasado simple vamos a hacer uso de un auxiliar. No se me olvide, por favor. En el pasado simple vamos a hacer uso de un auxiliar. ¿Cuál es ese auxiliar? El did. El did. Póngame mucha atención porque luego este también lo vamos a utilizar como verbo. ¿Ya? Entonces, en el pasado simple, el auxiliar para la parte negativa que vamos a utilizar es el did, más el auxiliar not, ¿ok? Nos dice, cuando nosotros usamos el auxiliar did en la parte negativa e interrogativa, el verbo vuelve a su normalidad, es decir, que su parte infinitiva, es decir, a su parte infinitiva. Ahora, ¿de qué se tratará esto? Vamos a ver. Nos dice, es decir, usamos el sujeto más el auxiliar did para expresar negación en pasado, como por ejemplo, yo no comí, yo no estudié, yo no visité, ¿ya? Ahí vamos a utilizar este auxiliar, que sería el sujeto más el auxiliar did, más la negación y finalmente el verbo en infinitivo y el complemento. ¿Qué nos dice aquí? She was not a doctor. Pero aquí usted dirá, listen, pero aquí no está utilizando el did. Sí, muy bien. Cuando nosotros hacemos uso del verbo ser o estar, como es el caso del was y were, no utilizamos el did, sino para los otros verbos. Pay attention in this part. Ponga atención en esta parte. Cuando nosotros utilizamos el pasado del verbo to be, ser o estar, no utilizamos el auxiliar did, solo para el resto de verbos. Como por ejemplo, aquí simplemente aumentaríamos la negación. She was not a doctor. Ella no era una doctora. The keys were not in the dryer. Las llaves no estaban en el cajón. ¿Ya? Entonces, tenga muy en cuenta que también podemos utilizar ¿qué? La parte del contraction y también la parte larga, que sería ¿qué? I wasn't y were not. Wasn't o was not. Were not o weren't. Simplemente es la parte de la pronunciación. Y como ustedes pueden observar en el siguiente ejercicio, aquí ya tenemos el uso del did, ¿ya? Es decir, I didn't eat all my vegetables. Yo no comí todos mis vegetales. Para los otros verbos que demuestran otro tipo de acción. Ahí ya vamos a utilizar el didn't o el did not, cualquiera de las dos formas. I didn't eat all my vegetables. Yo no comí todos mis vegetales. I didn't want to dance. Yo no quería bailar, ¿verdad? En pasado. Entonces tengan muy en cuenta el momento que nosotros utilizamos el auxiliar did. Como usted puede observar, el verbo está en infinitivo. Ya no está en simple past como lo teníamos en la parte afirmativa. Esto quiero que tengan muy en cuenta que al momento de utilizar el auxiliar, el verbo, como les digo yo a los chicos, vuelve a su parte normal o a su parte infinitiva. ¿Ok? Eso es con respecto a la parte afirmativa y negativa del tiempo gramatical pasado simple. Ya, veamos el video y procedemos a hacer los siguientes ejercicios, ¿ya? No se escucha. Pasado simple. Ok. ¿Qué es el pasado simple en inglés? Es un tiempo. ¿Se escucha, profe? Sí, sí se escucha.
que utilizamos para describir una acción que inició y terminó en el pasado, o a lo que comúnmente nos referimos como pasado. ¿Cómo formamos este tipo de oraciones? Vamos a partir de una oración en presente. I walk in the morning. Yo camino en la mañana. Lo único que va a cambiar es el verbo, que en este caso es walk. Para convertirlo a pasado, le agregamos al terminar ed y obtendremos walked. La oración completa nos quedaría así. I walk in the morning, yo camino en la mañana. Y en pasado tendríamos I walked in the morning. Yo caminé en la mañana. En el pasado simple, el verbo se conjuga igual para todos los pronombres o sujetos. Los verbos terminados en ed, que son la mayoría, se llaman verbos regulares o regular verbs, lo que indica su terminación en ed. Sin embargo, debes saber que no todos los verbos cumplen con esta norma. Hay un pequeño grupo que se llama irregular verbs o verbos irregulares que cambian totalmente su forma del presente al pasado, pero de ellos hablaremos en otro video. Por ejemplo, yo lavé mi carro. En pasado nos quedaría I, el verbo lavar que es wash. Para convertirlo a pasado le agregamos ed al final, my car. Yo lavé mi carro. Ella viajó a Japón. En pasado nos quedaría she, el verbo viajar, que es travel. Para convertirlo a pasado le agregamos ed al final, to Japan. Ella viajó a Japón. Camilo limpió su cuarto. En pasado nos quedaría Camilo, el verbo limpiar, que es clean. Para convertirlo a pasado le agregamos ed al final, his room. Camilo limpió su cuarto. Hora de practicar. Vamos a realizar estos 5 ejercicios. Puedes pausar el video, volver atrás para repasar y nos vemos en unos minutos para checar tus resultados. Hora de revisar tus respuestas. Primero, Laura vio televisión ayer. Laura watched TV yesterday. Segundo, nosotros bailamos salsa. We danced salsa. Tercero, Pablo escuchó tu canción. Nos quedaría Pablo listened to your song. Cuarto, ellos trabajaron en la oficina. En pasado nos queda they worked in the office. Y el último, mi primo ayudó el gato. My cousin helped the cat. Qué fácil, ¿verdad? Ok, listo chicos, ¿ya? Como pudieron observar, como también les había comentado, nosotros tenemos 2 tipos de verbos, los verbos regulares y los verbos irregulares, donde aumentamos ed para el pasado, como también en los verbos irregulares que tienen diferente escritura, prácticamente ellos sí tenemos que estudiarlos para poder saber cuál es el pasado. Ahora sí vamos a hacer también nuestra práctica. Aquí tenemos algunas oraciones. ¿Qué dice? My sister. Nos da el verbo entre paréntesis. Check her answer. El verbo chequear. ¿Ya? Si yo quiero decir o expresar pasado, vamos con ustedes mismos que me ayuden. Aquí tenemos solo verbos regulares. ¿Qué diría que? Mi hermana chequeó sus respuestas. El pasado de este verbo, ¿cuál sería?
Como es un verbo regular, ¿qué le aumentaríamos? ¿Qué nos dejó en el video? Aumenta ed. Muy bien, aumentamos ed y ya tenemos nuestra oración en pasado. My sister checked her answer. Mi hermana chequeó sus respuestas. Carlos, study. Ahora, ¿cuál será el pasado del verbo estudiar? Como también nosotros ya nos habíamos aprendido, ¿cuál será el pasado del verbo estudiar? ¿Quién me ayuda? Ya conocemos algunos verbos en pasado. ¿Cuál sería el pasado del verbo estudiar? ¿Nadie? Como es un verbo regular, ¿qué le aumentaríamos? ed. Ed, muy bien. Pero aquí hay una regla. Cuando los verbos terminan en y es regular, cambiamos la y por una i y aumentamos ed. ¿Ya? Eso es con respecto a los verbos regulares. ¿Ya? Carlos studied for the exam. Carlos estudió para el examen, nos dice. Siguiente es el mismo verbo, entonces, ¿cómo nos quedaría? ¿Cómo nos quedaría aquí? They studied hard for the exam. Ellos estudiaron, pasado, ¿verdad? Estamos hablando de plural. Ellos estudiaron fuerte para el examen. ¿Ok? Vamos a ver el siguiente, el verbo ask. Como es un verbo regular, ¿cómo nos quedaría entonces? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo nos quedaría, chicos? A los verbos regulares, ¿qué nos decía que le aumentamos? ed. Ed, muy bien. Carla asked for my mom. Carla asked for my mom. Carla preguntó por mi mamá. ¿Ya? Ahora nos dice que utilicemos la parte negativa. ¿Ya? Aquí incluso ya nos da los verbos en infinitivo. Es decir, ¿qué le tendremos que aumentar a estas oraciones para hacer negativo? ¿Qué nos decía que tenemos que utilizar en la parte negativa? Did. El did, muy bien. El auxiliar que vamos a utilizar en el pasado simple es el did. ¿Ya? Y recuerde que si el verbo estuviera en pasado simple, el verbo vuelve a su normalidad, es decir, a su parte infinitiva. ¿Ok? Vamos al siguiente. ¿Ya? Como por ejemplo, ahí tenemos studied. Como es una oración negativa, ¿qué le tendré que aumentar? ¿Qué le tendré que aumentar aquí en la oración? ¿Quién me ayuda? Did. El did, ¿verdad? Y una vez que nosotros hemos aumentado el auxiliar, ¿el verbo estará bien? ¿O qué nos decía? ¿Qué pasaba con el verbo? Vuelve a infinitivo. Vuelve a su parte infinitiva, muy bien. ¿Y cuál era la parte infinitiva? Study, ¿ok? Eso es lo que tiene que tener usted en cuenta al momento que utilizamos el pasado simple, ¿ya? Igualmente con la siguiente oración. They didn't study, ¿ya? Como ya sabemos que el verbo tiene que estar en su parte infinitiva. Ellos no estudiaron fuerte para el examen. ¿Ya? Y ahora sí, en la última, igualmente aumentamos el auxiliar, que ya conocemos cuál es, el dir. ¿Y el verbo estará correctamente o tendríamos que cambiarle? Tendría que cambiarle.
Hay que cambiarle, ¿verdad? ¿Y a qué le cambiaré? ¿A un pasado participio o a un infinitivo? Infinitivo. Infinitivo. ¿Y cuál era el infinitivo? Ask. Muy bien, ask. ¿Ya? Carla didn't not o did not, aquí también podemos hacer referencia de utilizar la parte del contraction o la forma larga, que sería el did not o el didn't. Did not o didn't, ¿ok? Recuerde que este simplemente se diferencia por la manera de expresar al momento de leer. El didn't, recuerde que siempre vamos a separar con una comita, ¿ya? Para expresar negación. El didn't o el did not. Cualquiera de las dos formas usted puede utilizar. Lo que cambia es la pronunciación. Didn't y did not. Didn't y did not. ¿Ok? Eso es todo, chicos, con respecto al pasado simple. Recuerde el auxiliar que utilizamos en este tiempo gramatical